Con el Señor Jesús estamos aprendiendo acerca lo que Él le reveló al hermano Miller de la forma de estudio de la Biblia, ¿no? El proceso que Él siguió y que pensamos, pues es inspirado por el Señor. Y es para todos, todos podemos aplicarlo. Es sencillo, son 14 reglas, pero ya ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo funcionarían esas reglas en un ejemplo específico y entre todos vamos a ir estudiando. ¿Listo? Entonces vamos a leer 3 reglas que nos hacen falta y de ahí hacemos el ejemplito. Eso sería el objetivo de hoy. Dice, Memorias de William Miller. 12. Para aprender el significado de un símbolo, ra- rastrea la palabra a través de toda tu Biblia. Y cuando la encuentres explicada, sustituye el símbolo por la explicación que encontraste. Y si tiene buen sentido, no necesitas buscar más. De lo contrario, busca de nuevo. 13. Para saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico para el cumplimiento de una profecía. Si encuentras en cada palabra de la profecía, una vez comprendidas las figuras, se cumple literalmente, entonces puedes saber que la historia en cuestión es el verdadero acontecimiento. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debes buscar otro acontecimiento o esperar su futuro desarrollo, porque Dios cuida de que la historia y la profecía concuerden, para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca puedan ser avergonzados. Salmo 22, Ok, 5, Isaías 45, 17 al 19, Primera de Pedro 2, 6, Apocalipsis 17, 17 y Hechos 3, 18. bien. Gracias, hermana Carito. Pues bueno, no es necesario leerlas todas las citas. Sencillamente ya, si usted quiere en la casa, verifica que esto es así. El hermano Miller pues acompañó estas reglas con, pues que la misma palabra da el procedimiento, da las reglas, ¿no? Entonces, lo que él dice es que cuando hay un símbolo en una profecía, en una parábola, pues hay que rastrearlo en toda la Biblia, ¿sí? Y ahí voy a encontrar la explicación. Cuando ya la encuentre, yo puedo sustituir el símbolo por la explicación que encontré a ver si tiene sentido. ¿Listo? Y si tiene sentido, pues listo, encontramos una. Si no, pues seguir buscando, es lo que dice él. Buscar hasta encontrar. ¿Listo? Eso es lo que, esa es el resumen de esa regla. Buscar hasta encontrar, no desesperarse. Sí, hay cosas que, por lo menos en mi experiencia, yo, años que nunca supe qué era y hoy día, pues, el Señor las viene a revelar y las descubre a uno y gracias al Señor. Uno se siente muy feliz cuando entiende algo. No desesperarse. No todo lo podemos entender ya. ¿M? Bueno. Y el 13 es que si hay una profecía y yo creo que se puede aplicar a un evento histórico, entonces yo debo, con la ayuda del Señor, desde luego siempre esto es con Jesús, em, comparar cada palabra que está en la profecía a ver si concuerda o cumple el evento y si todo concuerda, pues encontramos un cumplimiento. Si concuerda algunas cosas y otras no, o sea, así como que es difuso la cuestión, pues no, hay que esperar a otro acontecimiento, tal vez no se ha cumplido, hay que esperar. ¿Listo? Que algunos de pronto pueden tener alguna idea de que, no sé, Apocalipsis 13 se aplica, no sé, ahorita no sé, al reseteo. Estoy diciendo locuras, ¿no? Entonces, pues mire a ver si le concuerda todos los símbolos. Por eso acá, una vez comprendido los símbolos, voy a poner acá la palabra símbolos en vez de figuras, porque esto viene del inglés y eh, es mejor usar la palabra símbolos en español. Dice, entonces, cuando ya encontramos todos los símbolos de una profecía, ahí, si los vamos a aplicar a un evento histórico, algo que está sucediendo o que ya sucedió, yo debo ver que se cumpla literalmente con cada palabra de la profecía. O sea, no debo
No debo ser excluyente y decir, "Ah, cojo esto y esto no lo cojo, ¿sí? Se cumplió en este pedacito y este no. Él dice, no, tiene que ser completo, que concuerde cada palabra con el evento que estás comparando y si hay algo allí que no cuadra, que rompe con ese cumplimiento, pues probablemente no es un cumplimiento. Entonces él dice acá, pues debe haber otro evento en el futuro. Dice, debes buscar otro acontecimiento o está en el futuro, hay que esperar. ¿Listo? Dios cuida que la historia y la profecía concuerden. Listo. Voy a subrayar acá las partes claves. Y vamos a la última regla, la número 14. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera sacrificio, que si se intentara, se renunciara al objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vida, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanos. Si algo de esto nos impidiera creer en alguna parte de la palabra de Dios, demostraría que nuestra fe es vana. Tampoco podremos creer jamás mientras uno de estos motivos esté al acecho en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca faltará a su palabra y podemos tener confianza en que aquel que se fija en la caída de un gorrión y cuenta los cabellos de nuestra cabeza guardará la traducción de su propia palabra y pondrá una barrera a su alrededor e impedirá que aquellos que sinceramente confían en Dios y ponen implícita confianza en su palabra se extravíen lejos de la verdad. Aquí entonces la hermano Miller dice, la más importante de todas, la fe. Sí, porque si voy a la palabra y encuentro algo que no cuadra con mis creencias o con lo que yo pensaba que era así, pues yo me voy a sentir confrontado. Por eso dice acá que es una fe que requiere sacrificio, es decir, cuando yo estudio la palabra directamente, no que me la expliquen, sino con el Señor Jesús directamente, vas a encontrar cosas que te van a confrontar, porque pues así dice la palabra, la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. ¿M? Entonces, pues hay que tener fe y desde luego va a ser una fe que requiera sacrificio. También acá dice algo muy interesante. También debo confiar que el Señor guardará la traducción de su propia palabra, que a veces muchos dicen, ¿y no será que nos cambiaron la palabra? ¿No será que sí, no las cambiaron, pero es que esos cambios son controlados por el Señor? Entonces no se preocupe. Cualquier Biblia sirve para estudiarla. Cualquiera. Hoy en día yo no encuentro ninguna que uno diga, no, esa no la use, hermano, cuidado, porque sí, se va a perder si estudia esa Biblia. No, cualquiera, la que usted más entienda, sí, la que usted más entienda. Dios por eso hoy nos ha dado diferentes traducciones. Yo creo que para cada tipo de mente hay una traducción de la Biblia, ¿sí? Para cada ocasión también, o sea, hasta la Biblia Dios habla hoy, que pues es la Biblia más, digámoslo así, menos fiel al original, porque ellos se enfocaron más en que le llegara a la gente, en el lenguaje, en la cercanía de las palabras, se enfocaron más en eso que en la literalidad, por ejemplo. Entonces, no por eso es una mala Biblia. Mi primera Biblia fue una Dios habla hoy, en mi caso. Y con esa Biblia, yo me acuerdo que aprendí los mandamientos de Dios cuando estaba muy niño. Y era la Biblia que había, la que me pidieron en el colegio. Y con esa, gracias a Dios, pues fue mi primer contacto con la palabra de Dios. Y yo me acuerdo mucho de esa Biblia. Y tenía grafiquitos, monachitos, ¿no? Porque de niños. Mentiras, la mía no tenía eso, porque en esa época no había. Hoy día sí, sí hay Biblia para niños, en esa época no había. Pero recuerdo con mucho cariño esa Biblia porque fue mi primer contacto con la palabra del Señor. Entonces, es una Biblia hecha, digámoslo así, para niños, para abuelitos, sí. Y así hay una Biblia para cada persona. Entonces, no se preocupe, use la que a usted le guste. Tampoco se ciña que porque nos acostumbraron a leer la Reina Valera, entonces usted no sale la Reina Valera. No, eso también no es correcto, porque si Dios dejó varias versiones es por algo. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno tener más de una versión en la casa. Eso es
aprovechar los privilegios que Dios le dio a esta generación, porque en las generaciones pasadas no había más. Guillermo Miller solo tenía una traducción, que era la King James. Las Biblias eran costosas en esa época, él solo tenía eso, él no sabía ni griego, ni hebreo, nada de eso. Con esa traducción, el Señor lo preparó. Entonces, eso es fe también. ¿Listo? Mm, confianza de que es lo que estás leyendo es así, el Señor lo dejó y adelante. Bueno, vamos a hacer un recuento rápido de las 14 leyes, así. Bueno, no leyes, reglas de interpretación bíblica, como el procedimiento, sí. No quiere decir que yo vaya a seguir primera, segunda, tercera, no, no están en orden porque el mismo hermano Miller dice que la 14 es la más importante, ¿no? Esa es la primera. Y de ahí, esa es la primera que deberíamos aplicar. Orar, como decía quién, Martín Lutero, decía de 1 hora de estudio de la Biblia, media hora la dedico a orar. Y es con lo que yo arranco, porque le preguntaba a él también cómo estudia usted la Biblia. Y eso es algo muy cierto. Él decía, Lutero decía, media hora es hablando con el Señor Jesús para que me ayude, para que me dirija, para que me muestre, para que si encontré una palabra, pues, Señor, no entiendo esto. Sí, es orando, hablando con Dios. Entonces él decía, el 50% de un estudio bíblico es hablando con Dios. ¿Sí? Bueno, y el otro 50 ya es el trabajo intelectual, ¿no? De buscar. Entonces vamos a hacer el recuento. Primero, la primera regla es el tema y que cada palabra guarde su debida relación con el tema. O sea, no me debo salir del contexto en el que estoy leyendo. ¿Listo? Si estoy en el tema de la Pascua, pues cada palabra va a estar relacionada con la Pascua. Si estoy estudiando el milenio, pues cada palabra va a estar relacionada con el milenio y no otra cosa, para no salirme del contexto. Esto también es una protección para el estudiante de la palabra. Toda la escritura es necesaria, ¿sí? Toda. Si yo estoy rastreando una palabra en la Biblia, pues debo tener en cuenta todo. Sí, todos. Hay libros que tal vez uno como que no lee mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta todo. ¿Listo? Y diligencia. Esta palabra es muy clave. Diligencia. Diligencia es el interés y el esfuerzo que usted le mete, digamos, a otras cosas como, no sé, al trabajo, al estudio. Asimismo, sí, que haya esa diligencia en el estudio. Si no tiene esa diligencia, pídale al Señor que Él se la va a dar. Tercero, em, es una regla que todo lo revelado en la escritura va a ser revelado, o sea, no va a ser ocultado a los que piden con fe sin vacilar. ¿Ok? Todo va a ser revelado, que a veces hay momentos en que no podemos entender algo, dentro de unos años lo entenderemos. ¿Listo? Eso también es fe. Entonces, esto no es de eruditos, esto es de personas que deseen relacionarse con Jesús, pues va a ir a la palabra que Jesús dejó. Entonces, William Miller no era un erudito, él era un granjero. ¿Listo? Un soldado, él llegó a ser teniente. Teniente es el primer grado de soldado, no llegó a un grado pues muy grande. Él no tuvo la oportunidad de estudiar en universidad ni nada de eso. No era un erudito, no era teólogo ni nada. Listo, era un simple granjero. Cuarto, hay que reunir todas las porciones de la escritura sobre el tema. No se quede con una sola parte. Si usted ve que, por ejemplo, está estudiando el milenio, pues el milenio está en Apocalipsis 20, pero por allá en Ezequiel creo que hay otra parte del milenio, ¿sí? Jeremías, por ahí. Hay que unir todo. O sea, no debo quedarme solo con una parte y ya, porque eso es un rompecabezas. ¿Listo? Entonces tienes que unir del tema que estés estudiando, tienes que unir todas las partes que hablen de ese tema. La quinta, tal vez la parte central de estas reglas, la Biblia se explica a sí misma. Toda explicación de algo que yo no entienda va a estar en la misma Biblia.
Eso va a requerir también tiempo, no siempre va a ser tan fácil, ¿no? Pero para eso está la oración y el decirle al Señor, ayúdame a entender o prepárame para entender. Regla número 6. Ya estos son las revelaciones. Dios revela las cosas por venir por medio de visiones, símbolos y parábolas. Entonces yo debo detectar qué estoy leyendo. ¿Es una visión? ¿Es un símbolo? ¿Es una parábola? Eso es lo primero que yo debo mirar. ¿Qué estoy leyendo? ¿Sí? Acá hay otra reglita, las 7. Si es una visión, siempre va a decir el profeta, y vi tal cosa, y vi tal otra. ¿Listo? Entonces son visiones. Cuando yo encuentre símbolos, pues eso es un significado figurado, no es literal. ¿Listo? Y los símbolos se van a usar para tres cosas, para representar cosas futuras, tiempos o eventos. ¿Listo? Cualquiera de esas tres cosas va a representar las figuras. Acá hay un ejemplo, ¿no? Las montañas significan gobiernos, las bestias significan reinos, las aguas significan personas y un día significa un año. ¿Listo? Noveno, las parábolas son comparaciones para ilustrar temas doctrinales, temas espirituales. Y aplica las mismas reglas para los símbolos. Entonces las parábolas yo debo también ver que no son literales. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Eso es una parábola, es algo figurado, no es algo literal. Hay mucha gente se confunde. Entonces, si trata eso literal, pues los muertos entonces sí entienden, sí sienten y sí oyen. Pero eso no concuerda con la parte de Eclesiastés 12 que dice que el muerto nada sabe. ¿Ven? Entonces, cuando hay una contradicción así, pues que yo no estoy viendo bien las cosas. La historia del rico y Lázaro es una parábola. Hay muchos caen. No es un hecho real, histórico, ¿sí? No, es una parábola, una comparación, una metáfora que el Señor usó para hacer entender una verdad. Número 10. Un símbolo puede tener más de un significado. Sí, acá el hermano Miller da el ejemplo de día. El día puede significar un tiempo indefinido. Puede significar un tiempo definido de un año. O puede significar un día, también puede significar 1000 años, cualquiera de las dos. Entonces yo tengo que preguntarle al Señor y decirle, Señor, aquí en este pasaje, ¿cuál de esas tres aplica? ¿Sí? Ayúdame a razonar correctamente. No me confunda por ahí. ¿Listo? La 11. Eso es para saber. La 11 es para saber si algo es un símbolo o es literal. Y es sencillo. Dice, si esa palabra que estás leyendo tiene buen sentido tal como está, un sentido lógico, razonal, no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, pues entonces es literal. Si no, pues debe entender figuradamente. Entonces el hermano Miller da el ejemplo de Apocalipsis 12, que Juan dice, vi una mujer vestida del sol con una corona de 2 estrellas en su cabeza, ¿sí? Y la luna bajo sus pies. Eso rompe con las leyes simples de la naturaleza. Eso no es posible que uno vaya y se pare en la luna y una mujer se pare en la luna y se ponga una corona de las estrellas del firmamento. Eso no es posible, tiene sentido lógico. ¿Sí? Entonces, esos son símbolos. Ese es el ejemplo que él da. ¿Listo? El 12. ¿Qué hago cuando me encuentro un símbolo y quiero saber qué significa? Hay que rastrearlo en toda la Biblia. Ese es el 12. Si la palabra aparece 100 veces en la Biblia, pues hay que leerse 100 versículos. Así es sencillo, eso no es, ¿sí? Si aparece 3 veces, pues los 3 los leo y miro a ver cuál me va a dar la explicación. La regla número 13 es que yo compare, como lo decíamos ahorita, cada palabra de una profecía con el evento histórico que yo creo que ese es el cumplimiento y tiene que cumplirse cada palabra. Si se cumple un pedazo y el otro no, pues ese no es el cumplimiento de esa profecía. Puede dar la impresión de que sí, pero no es. Entonces debo esperar buscar otro acontecimiento o esperarlo en el futuro.
Y la regla más importante, la fe, que ya la mencionamos. Ahí están las 14 reglas. No sé si alguno tiene una pregunta antes de entrar al ejemplo. Bueno, vamos a entrar al ejemplo. Atención a esto. Vamos a aplicar esta metodología en un ejemplo con la misma profecía, el mismo mensaje que estamos leyendo de Filadelfia. ¿Listo? Entonces vamos a leer acá. Vamos a pedirle a la hermana Lucy, si es tan amable, que nos ayude a leer Apocalipsis 3:7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Vamos entonces a estudiar esta partecita. No vamos a coger todo, ¿sí? Porque es mucho. Debemos empezar por el principio de este mensaje. Entonces vamos a estudiar la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? ¿Listo? Ese va a ser el ejemplo y va a ser algo muy constructivo para todos. La llave de David. Bueno, pues si alguien ya sabe que la llave de David, pues no lo diga, porque la idea es hacer el ejemplo de que pues todos vamos a seguir los pasos que la Biblia diga, digamos que la Biblia nos muestre para aprender, ¿sí? Si usted tiene la idea, pues vamos a comparar si eso que usted piensa que es mm, concuerda con lo que dice la palabra. ¿Listo? Porque sí, es válido uno dar ideas. Desde luego, como lo hemos hecho acá muchas veces en La Verdad Sara Libre, es bueno, demos ideas, pam, 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 y vamos dando ideas. ¿Listo? Pero esas ideas hay que compararlas con la palabra, a ver si están de acuerdo, sí. ¿Sí? Porque una idea puede sonar razonable. Una idea puede sonar razonable, pero si es verdad, debe estar en la palabra esa idea. O sea, debe soportarse con la misma palabra o el espíritu y profecía. ¿Sí? Y si no hay nada que me apoye, pues debo orar al Señor y pedir confirmación a ver si de pronto es que es algo realmente nuevo, ¿ok? Que el Señor nos esté mostrando, porque eso también podría ser, ¿no? Bueno, pero entonces vamos acá a seguir como si vamos a estudiar, ¿sí? Esta es la forma en que el estudiante de la Biblia debería hacerlo, más o menos, ¿sí? Basado en las reglas que le enseñó el Señor Jesús al hermano Miller. Entonces recuerden que esto es inspiración. Yo creo que esto lo inspiró el Señor al hermano Miller. Recordemos, él era un granjero. Bien, entonces lo primero es, la primera pregunta, y aquí listos a participar. Vamos la primera pregunta es, ¿cuál es el tema principal? Y esto es de la regla número 1. ¿Listo? Regla número 1, vamos a recordar aquí. Tun, tun, tun. Cada palabra de guardar la debida relación con el tema presentado en la Biblia, lo que estoy estudiando. Entonces, ¿cuál es el tema de esto que acabamos de leer? Para poder no desviarme a otras cosas, sino cuál es el tema principal aquí. La llave de Yes. David. No, eso es lo que vamos a estudiar, Ah, pero no es el tema. no es el No es tema. el tema, no, esa es la frase que vamos a investigar. O sea, queremos saber qué significa eso, qué quiere decir el Señor con eso. Pero antes de eso debemos saber el tema de todo, dónde está metido esa llave de David. Está aquí metida una porción de la Biblia. Entonces aquí la estamos mostrando toda. Vamos a subrayar aquí la llave de David. Eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Pero antes de meternos a saber qué es la llave de David, pues yo debo saber el tema para encapsularme en ese tema y no salirme de ahí. ¿Listo? Hermana Jessica, ¿tiene una idea? Filadelfia, estudiar la iglesia Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Filadelfia, sí. Claro, ¿están de acuerdo o alguien tiene otra idea diferente? Sí, ese es el tema, sí. ¿Cierto? Es esto.
Estamos todos de acuerdo. Si hay alguien que piensa diferente, tranquilo. Bueno, entonces el tema principal es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué años estamos hablando? Es importante también. ¿A qué generación el Señor se está dirigiendo en este mensaje? ¿De qué años? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo arranca esa generación de Filadelfia? ¿Con qué evento arranca? Que ya lo hemos estado estudiando. ¿Cuál es el evento que señala aquí inicia el sexto sello? Inicia la generación de Filadelfia. ¿No? Con el gran chasco, No, ¿no? no. Fue en 1755, ¿no? ¿Qué Empieza con esa ocurrió ahí? generación. De ahí en Tratando de adelante, acordarme. exacto. Sí. ¿Qué evento es el que marca la generación de Filadelfia? El sexto sello, Ujú. el ¿Con qué terremoto. evento? Eso, el terremoto de Ujú, Lisboa es de el que Lisboa. marca el inicio de esa. Se abre el sexto sello y de ahí comienza a surgir la generación de Filadelfia. ¿Listo? 1755 hasta el año, puede ser 1888. Bueno, de eso veremos después. A ver si es hasta ahí. Bueno, acá listo. Entonces, ese es el mensaje, el tema principal. Entonces, si yo voy a estudiar la llave de David, aquí no se está hablando del milenio, no se está hablando de la bestia, acá no hay nada de eso. Acá es un mensaje a una generación de personas que vivieron durante esta época de la historia. ¿Listo? Entonces, la llave de David debe estar relacionada con ese tema, porque si no, el Señor hubiera puesto la llave de David no sé, en el milenio, en la iglesia de Sardis, no. Noten que esa expresión, la llave de David, solo aparece en esa generación, no aparece en otra. Eso ya me da un punto de partida para yo comenzar a investigar y no salirme del tema, ¿no? No salirme porque a veces uno vuela, o yo por lo menos a veces, sí, uno vuela por allá con otros temas, entonces termina por allá sacando locuras uno. Porque sí, esta es la palabra de Dios, es muy infinita. Bueno, y nosotros pues una mente muy limitada. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, ¿entendido ahí lo que se hizo? Y Sí, eso listo. Y esa es la regla número 1. Usted tiene que saber el tema principal de lo que usted va a estudiar. ¿Listo? Tiene que estar consciente y de ahí no salirse, digamos, para tener éxito, digamos, en ese mensaje que usted va a estudiar. ¿Listo? Entonces ya identificamos el mensaje. Bueno, lo siguiente que podemos preguntarnos acá de la llave de David antes de entrar a escarbar es, ¿esto es literal o figurado? Si es literal, eso es porque David, yo no sé cómo hizo, pero le dejó una llave a Jesús. Me imagino que cuando murió dejó un testamento y le dijo a su hijo Salomón, aquí te dejo la llave que Jesús va a recoger cuando él venga a esta tierra. Sí, eso sí, si fuera literal. O es figurado, es un símbolo que el Señor me va a decir algo con ese símbolo. ¿Opiniones? figurado. Hermana Luz dice figurado. Hay una opinión diferente. Figurado también. Bueno, listo. Si todos estamos de acuerdo, pues es figurado. Listo. Si es figurado, pues es un símbolo, ¿no? Tommy, si fuese literal, entonces sería algo real y verdadero, ¿cierto? Claro. Claro. David le dejó una llave al Señor Jesús. ¿Puede en algún No, lugar? ¿Estará en no, Jerusalén? no. Sí, eso es literal. O sea, ahí no hay nada que interpretar. Ahí no hay nada que interpretar, digamos, en sentido figurado, no hay nada. Si es literal, la llave existe, Jesús la tiene en el cielo y la tuvo David.
Es una llave física. Entonces, cuando estemos en el reino de los cielos, el Señor la va a sacar de una caja y dice, mire, esta es la llave de David, ¿sí? Pero no es literal. Eso no existe. Ahora, si fuera literal, pues en algún libro de Samuel, Reyes o Crónicas, allá hubiera escrito David, y el Señor me dio esta llave y esta llave la voy a dejar para cuando Jesús venga, ¿sí? Algo así. Pero eso no está apoyado por la palabra. Entonces noten que cuando son hechos literales, en alguna parte de la palabra va a hablar de ese hecho, como algo que realmente sucedió. ¿Listo? Como algo que realmente sucedió. Por ejemplo, el diluvio, ¿es algo literal o figurado? Literal. Literal. ¿Hay otra opinión diferente? Es literal, ahí no hay nada que interpretar. La tierra se inundó. Pero hay gente, aunque usted no lo crea, hay gente que piensa que eso fue figurado. Así es. Bueno, entonces, eso es para que miremos la diferencia entre literal o figurado. Entonces ya sabemos que la llave de David tiene que ser figurado. Eso no aparece por ninguna parte de la escritura, no es un hecho histórico. Si fuera importante como hecho literal, como les digo, el Señor lo hubiera dejado anotado allí a David en alguna parte en la Biblia. Él había hablado de esa llave física, literal, pero no es una llave física, es una metáfora. ¿Ok? El Señor va a comparar una llave con una verdad que nos quiere enseñar. Bueno, ahora sí, la gran palabra. Bueno, la regla número 5. Recuerde, la regla número 5 es la central de todas. La escritura debe ser su propio expositor. Listo. Por eso decimos que si fuera literal, pues estaría en la Biblia en alguna parte. Pero ya sabemos que es simbólico. Bueno, ahora, ¿qué significa la palabra llave? Esa es la gran pregunta. Empecemos por la palabra llave, ¿no? Porque el tema de estudio es la llave, perdón, el símbolo que debemos descubrir es la llave de David. Entonces, pues lo primero que debemos saber es qué significa la palabra llave en un sentido simbólico. ¿Qué idea nos da la palabra llave? ¿Listo? Bueno, aquí entonces, pues propongo que demos ideas, si les parece bien, y después comparamos con la palabra a ver si concuerda. Estas son ideas. Entonces voy a dejar este espacio para las ideas y arriba para cuando encontremos la respuesta. Listo, y ahí comparamos. Bueno, ideas. ¿Qué significa una llave? Ahorita no se preocupe pues por lo de David y eso. Llave en la profecía. Según bueno, no sé si alguien quiera dar ideas. Primero. Bueno, para mí es como una revelación Revelación. que abre algún misterio. Ok, bien. Otra idea. Bueno, si a alguien se le Será ocurre alguna idea. una idea se me ocurrió, ¿será un símbolo? Puede ser, ¿no? Dios revela las cosas por medio de visiones, símbolos, Sí, parábolas. ya sabemos que es un símbolo, mire, hermana Lucy. Es un símbolo, sí, es un símbolo. Ah, ok, Pero listo. la idea acá es que usted diga, yo creo que significa tal cosa, una llave en la profecía. ¿Qué significa una llave en sentido figurado? ¿Qué nos quiere decir el Señor con una llave? Entonces, Jessica dijo, yo creo que eso significa revelación. ¿Qué cree usted, hermana Lucy, que significa? Sí, sí, estoy de acuerdo con Jessica. Una revelación. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra idea? Hermana Carito, no ha participado. Yo creo que eso es una llave es para abrir algo. No sé cómo darle significado. ¿Un acceso Sí, un acceso. o algo para acceder a algo? Bueno,
Vamos, el acceso. Si encuentra otra palabra, yo la cambio aquí. O la dejamos a... Sí, un acceso es algo para abrir algo, sí, es verdad. La llave se usa para abrir cosas. Bien. Entonces, bueno, dejemos las ideas ahí. Si hay otra idea, la dicen, la ponemos acá. Entonces, ¿qué hay que Sí, hacer? tengo Ajá. como otra idea. eh, Pensando en un rompecabezas es como la pieza que falta, ¿no? No sé. Es una pieza que Ujú. falta. ¿Listo? Bueno, interesante. Bien. Entonces ahora vamos a buscar en la Biblia qué significa la palabra llave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regla número 11. Uno se va aquí. La 11 dice, si una palabra... bueno, esto es para saber si es literal o simbólico, ¿no? Recordemos esta 11. Si una palabra tiene buen sentido, tal como está, y no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, debe entenderse literalmente, si no debe entenderse figuradamente. Bueno, listo. Em, pues es que cómo David le va a dar una llave física al Señor Jesús y el Señor Jesús tiene todo el poder tiene todas las llaves del universo, ¿no? Eso es como curioso. Bueno, entonces, la otra ley que quería hacer mención es los símbolos. Mire acá, la 12, la regla número 12. Para aprender el significado de un símbolo, rastrea la palabra a través de toda tu Biblia. ¿Listo? Entonces usted se puede ir acá. Hoy en día, es que hoy en día tenemos muchos privilegios, hermano. Al hermano Miller le tocó con las uñas. Mire, usted va acá, Bible Gateway, que es una Biblia. Acá usted tiene todas las versiones de la Biblia y usted puede buscar la palabra llave. Mire, la que usamos online aquí. Puede usar la palabra. Si usted está interesado en saber qué significa la palabra llave, qué quiere decir el Señor con llave o con cualquier otra frase o palabra, pues usted la busca en toda la Biblia y mire, usted con un solo clic, ya le bota, mire, 8 veces aparece la palabra llave. 2 en el Nuevo Testamento y 6 en el Antiguo, perdón, 2 en el Antiguo Testamento y 6 veces en el Nuevo Testamento. Entonces usted empieza a leer todas, bum, 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 bum. Y cuando ya encuentre, mira que esto significa como tal cosa, bueno, ya usted entonces va anotando ahí, ¿listo? Entonces vamos a leer algunos de estos textos, yo los he puesto aquí en diapositivas para ser un poco más cómodos aquí. Hay unos que pues no van a aplicar porque si se habla de una llave literal, pues no me va a decir mucho, ¿no? Bueno, me va a decir que sí, efectivamente la llave sirve para abrir cosas. Por ejemplo, Jueces 3:25. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala a la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y aquí su señor caído en el suelo muerto. Bueno, esta es una historia allí en el libro de Jueces de un rey que pensaron que él estaba allá haciendo otras cosas cuando lo que pasaba es que estaba muerto, pero él había cerrado la puerta, entonces cogieron la llave, abrieron las puertas de la sala a la terraza y vieron al rey caído. Bueno, eso no nos dice mucho qué significa la palabra llave, porque aquí la llave está en sentido literal. Es una llave y sí, sirve para abrir cosas. Bueno, pero no nos dice mucho. Entonces vamos a otro texto donde esté la llave en sentido figurado. De esos 8 textos hay que leerlos todos. ¿Listo? Bueno, ya leímos uno. El otro es pues el mismo Apocalipsis 3:7, que es la llave de David. 2. Y vamos a leer los que son relevantes. Por ejemplo, miren este. Y usted va dando ideas de qué se le viene a la mente cuando lee este pasaje. ¿Listo? Vamos a leer el siguiente. Pedirle a la hermana Carolina que nos ayude. Mire, cuando usted va a rastrear la palabra, por ejemplo, en este caso vamos a rastrear la palabra llave, antes de que Carito nos lea aquí. Esto ya es algo que yo he aprendido, ¿no? Esto ya es algo personal. Yo primero busco en el libro donde está lo que estoy estudiando. En este caso, si estoy estudiando la llave de David que aparece en Apocalipsis, pues yo primero voy a recopilar los textos de Apocalipsis donde aparece la palabra llave. Eso ya es algo que yo, digamos, he aprendido. O sea, no me voy todavía a otros libros, sino me quedo ahí en Apocalipsis, porque a veces en el mismo libro está la clave, está el significado. ¿Listo? Entonces vamos a leer
Apocalipsis 1, 17 y 18. Hermana Carolina, ahí aparece la palabra llave. Sí, señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del... Tengo las llaves de la muerte. Ahí aparece la palabra llave. En el mismo libro de Apocalipsis, en otro contexto. ¿Le da a usted aquí algo, una información? ¿Qué significa en este texto que el Señor tenga las llaves de la muerte y del Hades? ¿Qué le está diciendo a usted? Es como un seguro. Seguro, sí, seguro para qué. O sea, que el Para Señor. abrir y cerrar, Ujú. Y eso en la practicidad, ¿qué significa? Que el Señor tenga las llaves de la muerte. como un candado, no sé. Que Él da la vida a quien Él Eso, quiere y la muerte a quien Él quiere. eso, sí, sí, señora hermana Lucy, muy bien. O sea que Él tiene el poder de resucitar o decir quién muere, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna otra idea? Sí, señor, estoy de acuerdo. Sí. O sea, es una forma metafórica para decir que el Señor tiene el poder de resucitar a un muerto y el poder de quitarle la vida a alguien. Jesucristo. Porque el Padre le dio ese poder. En Él estaba la vida y la vida era la luz. En Él estaba la luz y esa luz era la vida de los hombres, dice Juan 1, Juan capítulo 1. O sea, Él tiene el poder para quitar la vida y para regresar la vida. Bueno, ¿le dice usted algo adicional de qué significa llaves según este texto? Bueno, si no, vayan pensándolo. Esto es de ir meditando, recopilando. ¿Listo? Vamos a otro texto. Ya ahora salgámonos de Apocalipsis. Hay más partes donde aparece la palabra llave en Apocalipsis. ¿Listo? Por ejemplo, vi un ángel descender del cielo y tenía en su mano las llaves del abismo. Eso Yo es tengo literal una o simbólico. pregunta o Señora, una opinión también. ok. Estamos mirando la palabra llave, pero es curioso porque acá aparece en plural, ¿no? Uno podría Sí, decir, tengo la llave de la muerte y el Hades, y es válido, pero acá está diciendo, tengo las llaves sí, de la señora, muerte y tienes toda del la. Hades. Porque hay una Podría llave decir para la muerte y otra para singular el y Hades. se entendería bien, exacto, son dos. Sí, es que el Hades significa lo oculto. Entonces, esa es otra información, ¿sí? Una cosa es tener la llave de la muerte y otra la llave del Hades. El Señor tiene las dos. Buen punto. Entonces, son dos cosas que tiene el Señor, ¿cierto? Son dos llaves, llaves metafóricamente hablando, uno pues, con la muerte y otro con el Hades. Y el Hades significa lo oculto, allá lo que hacen los demonios, Satanás, todos sus secuaces, todo lo que hacen allá. ¿Qué significaría que Jesús tiene las llaves del Hades según esa explicación? O sea, lo que dijo la hermana Lucy de tener las llaves de la muerte es que él puede dar vida y quitar la vida. Listo. Él tiene el poder de resucitar. Eso es tener las llaves de la muerte. ¿Y qué sería tener las llaves del Hades? Si el Hades es lo oculto, las tinieblas. Pues para mí podría ser que él también tiene el control de las tinieblas también en el sentido de que ellos no pueden hacer nada que él, si él no se los permite. Entonces, si el Ujú. enemigo tiene que pedirle permiso a él para hacer cualquier maldad, pues el Señor lo permite porque él sabe por qué, pero él es el que lo tiene que permitir. Ellos no tienen el poder de decir por sí mismo vamos a hacer eso y lo vamos a ejecutar. ¿Satanás puede ocultarle algo a Jesús?
No. No, es imposible. No puede. Él sabe que todo lo que está haciendo Jesús lo sabe exactamente. O sea, ante Jesús no le pueden ocultar nada. Así es. Bueno, ya ven. ¿Ya sabemos qué significa la palabra llaves? ¿O todavía no? ¿Con qué palabra lo podemos reemplazar? La palabra metafóricamente. Llaves, ¿con Control. qué? Control. Bueno, es otra idea. Vamos a ir anotando. Control. Listo. De eso se trata. Entonces así uno va estudiando con esa forma, ¿listo? Así fue que hizo Miller, así fue que hizo inclusive Lutero. Eso es una forma de estudiar que el Señor la dio. Puede ser también poder. Poder. Eso, ok. Así vamos sacando entonces, sí, pero ya basados en la Potestad. palabra potestad, mire que se está alumbrando allí el potestad. Listo. Me acabaron la linecita aquí. Y así, muy bien. Si ven que cada texto va abriendo el espectro, le va uno quedando más claro cada vez qué significa la palabra llave. ¿Listo? Hermano, buenas tardes. Ya me pude conectar por Buenas. Zoom. Aquí estoy Bienvenida, en hermana. compañía de dos hermanitos también en la fe. La hermanita Rosalba es un matrimonio. El Bienvenidos. hermanito Cayetano y la hermanita Rosalba. Estamos escuchando. Y pues creemos acá que también esa llave significa como el poder, que solo lo tiene el Señor, ¿no? Ok. Queríamos aportar eso. Bueno, seguimos Gracias, muy escuchando. bien. Bienvenidos, hermanos. Siéntanse muy bienvenidos aquí en La Verdad os hará libres de participar. Muy bien. Cayetano, ¿y me recuerda la hermana? ¿El nombre de la hermana? La hermana Rosalba. Rosalba. Rosalba y Cayetano. Ok, bienvenidos, hermanos. Bien, entonces si se dan más ideas, pues las vamos colocando por acá. ¿Listo? Entonces, son ideas. Bueno, entonces, otro texto. El Señor dice que necesitan 2 o 3 testigos. Por lo general, el Señor siempre deja más de uno. Vamos a Mateo 16, 18 y 19. Aquí, ayúdenos, hermana Jessica, por favor. La palabra Listo. llaves. Recuerden que estamos estudiando la palabra llaves. Ujú. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y de lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, aquí aparece otra vez la palabra llaves, en plural. Desde luego, aquí está en sentido simbólico, metafórico. Yo dejé acá las notas al margen que tiene la palabra Biblia de las Américas porque son importantes, ¿no? Yo también te digo que tú eres Petros, una roca. Ese era el nombre de Pedro. Pedro significa en griego Petros, roca. Y sobre esta Petra, que significa una gran piedra, edificaré mi iglesia. O sea que no fue Pedro el que se edificó la iglesia, se edificó en Cristo, que es una gran roca, la grande, ¿sí? Y las puertas del Hades, que puede significar los poderes de la muerte, dice la Biblia de las Américas, no prevalecerán contra ella. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La nota al margen 4 y 5 quiere decir que también se puede traducir como habrá sido. O sea, yo puedo leer, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. También es bueno leer las notas al margen que tienen las Biblias, porque estas Biblias, así de estudio, nos dicen otra posible traducción es esta.
Eso me gusta mucho de la Biblia de las Américas, así que ellos no dicen esto es así, no. Ellos dicen puede también dar esta idea. Bueno, y eso nos da pie pues a expandir más la luz que el Señor nos quiere dar. Bueno, ¿hay alguna información adicional? ¿Esto es literal o simbólico? Simbólico. Claro. ¿Será que Jesús le dio una llave física a Pedro? ¿Será que le dio las llaves del Vaticano? Una pregunta. Ujú. Sí. ¿Eso no puede ser como la palabra de Dios? ¿Qué cosa? ¿La palabra llave? Las llaves. La Sí, palabra como de... la Biblia. Pues, hermanita, pues pongámosle acá. La palabra de Dios, dices tú. Listo, Sí, pongámoslas. Son ideas. como la Biblia. Tranquilos que son ideas. De eso te trata. El Señor nos da libre albedrío. Eso lo podemos hacer. Ya después que encontremos un texto donde se explique ya ahí sí la palabra llave, bueno, ahí sí ya. Pero acá las ideas son válidas. Listo. Entonces, la hermana Carito dice que probablemente esto se refiere a que le están dando la palabra de Dios. Los hermanos católicos interpretan esto de que se le dio a Pedro el poder de gobernar la iglesia. Y de ahí salió el papado. Imagínense. Interpretar mal un texto es una hecatombe. Miren todo lo que ha sucedido por el papado solo por este texto, por mal interpretar un texto. Ahora, otra pregunta, ¿será que estas llaves se les dio a Pedro, a una persona? ¿Nosotros no tenemos ya nada que ver con esas llaves? Es que yo pienso que sí, porque tengo como dos opiniones. Una se me Ujú. ocurría que la oración, una respuesta, pero la otra estaba yo meditando y que no se le dio solo a Pedro y se nos es prometido a todos y que pues explicaría este versículo de lo que es atado en el cielo y en la tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu, sí, el Espíritu Santo. Ok. Bueno, ya entendí. Lo que pasa es que ustedes están diciendo es como lo que significa en ese pasaje las llaves, en ese. Pero acá las ideas que estamos colocando es lo que significa la palabra llave en general, metafóricamente. ¿Sí? Entonces, sí, de acuerdo. Acá Claro, puede como ser es un que... poder y acá, y ah, ahí por lo menos la palabra llave se aplica a un poder, pues el poder que da a tener el Espíritu Santo, el poder que da a tener el Espíritu de Cristo en nosotros, podría explicarse. ya, o sea que este poder que se le dio, que Dios da, porque Jesús lo dio, entonces dice Carito, esto puede significar la palabra de Dios que se le dio a Pedro. Y Jesse puede decir, también puede significar el Espíritu Santo que se le va a dar a Pedro. Bueno, ok, no es el objeto de estudio acá, saber qué es esto, pero nos sirve este texto para tratar de saber. Recuerden que el objetivo es saber qué significa la palabra llaves, ¿sí? ¿Qué se le está dando aquí? Bueno, la pregunta es, ¿eso se le dio a Pedro o nosotros no tenemos nada que ver con eso? ¿Es solo para Pedro? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es para todos, hermano, porque el Señor le dice, y sobre esta piedra edificarás mi iglesia, ¿cierto? Y esa piedra no es Pedro, pues es nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos, y nosotros también somos parte de su iglesia, así lo entiendo, y por lo tanto nosotros también somos llamados a ayudar a edificar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mi pensamiento. Ok. Bueno, aquí ya es que aquí ya tocaría irnos a esta palabra, atar, que significa atar. Eso es todo un tema. Que nos van 2 horas sabiendo qué es atar, desatar, todo esto, ¿no? Simplemente les dejo que el Espíritu Profecía dice que esto significa el poder que se fue dado a la iglesia. Entonces no fue solo a Pedro, a la iglesia, al pueblo de Dios, eh, a la iglesia de resolver los asuntos eclesiásticos.
así dice el Espíritu Profecía, de llamar al pecado por su nombre, de resolver los asuntos con los hermanos. Sí, aquí va mucho el perdón, sí, ir al hermano. Es decir, atar o desatar es resolver situaciones que no se han resuelto. Es lo que dice el Espíritu Profecía, ¿no? Yo tengo una otra sugerencia. Sí, No señora. pueden ser, esas llaves no pueden ser las leyes o los mandamientos. Las llaves del reino, los mandamientos. Estas de acá, las de este Sí, pasaje. Ok. sí, no, Pues según lo que dice el Espíritu Profecía, no tiene nada que ver con la Biblia ni con la... ok. Porque, ¿por qué? Porque la Biblia ya la tenía el pueblo de Dios en esta época. Entonces no es nada nuevo que le está dando a la iglesia. O sea, no. Sí, la Biblia ya existe acá en esta época. Ya es, todo el Antiguo Testamento está escrito, existe. El pueblo lo puede consultar. De hecho, ya hay una Biblia para el pueblo, ¿sí? Que es la Septuaginta en este momento que está hablando Jesús. Entonces no es nada novedoso. ¿Sí notas? Mana Carito. En este caso, pues el Señor le está dando algo nuevo Entonces aquí. podría ser una profecía. No. Sí, mira, porque está en futuro. ¿Sí notas? Ah, Yo ok. te daré, yo te daré. Y cuando te dé esas llaves, tú vas a tal cosa, atar y desatar. Entonces es la palabra de Dios. No, No, porque la la palabra de Dios profecía. ya existía, hermano. Ah, ok, ya. Sí, la palabra de Dios ya existía. Ya está, ya la tienen. O sea, eso no es nada, no es algo que les va a Y, dar, ¿no? Ya y está. Tony, ¿y qué sería ahí? Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cómo sería un ejemplo ahí de atar y lo que se ate aquí en la tierra será atado en los cielos? Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo así? O sea, un ejemplo para hallar esas dos diferencias. Digamos que su merced tiene un problema con un hermano, un conflicto con una hermana o hermano de la iglesia. En este caso, del grupo acá donde se reúne la verdad os hará libre. Usted tiene un conflicto. No es que lo odie o algo, sino no tiene algo contra alguien. Entonces el Señor se lo revela y le dice el Señor, usted tiene esto contra Tommy, contra Jesse, contra Elcira X o contra su hija, no sé. Es un ejemplo. Entonces ahí el Señor le da a usted el poder de decidir, de con Él, con Jesús, porque esta llave la da Jesús, y usted sigue el procedimiento bíblico con Jesús. Señor, ¿ahora qué hago? Pues sí, tú puedes decir, cuando ya seas consciente de eso que tienes contra tu hermano, tú puedes decir, bueno, listo, sí, ya entendí. Entonces el Señor te da, el Espíritu Santo te da arrepentimiento, confiesas, lloras por eso. Pero la Biblia dice, ve y busca a tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar con él. ¿Va? Entonces uno lo llama y le dice, necesito hablar contigo porque, mira, el Señor me mostró que yo tengo esto contra ti y debo pedirte perdón, debo hablártelo, ¿sí? Eh, claro, porque si no, pues, la cuestión no queda resuelta. Estoy trabajando en eso. No quiere decir que ya se resolvió, no. Es parte del proceso para resolverlo. Entonces, cuando tú hablas con ese hermano o hermana, quedó desatado ese asunto en el cielo ya. El Señor tiene eso en sus manos. Tú ya hiciste el procedimiento que el Señor te dio, oraste y fuiste a hablar con la persona involucrada. Eso que estaba anotado en los registros del cielo, una atadura con el Señor Jesús te dio el poder de desatarlo. Y ese asunto ya está en las manos de Cristo. Satanás ya no puede venir y decir, mira, yo tengo acá en mis registros que la hermana Lucy tiene esto contra Pepito, Juanita, y pues yo vengo a reclamarla, entonces yo quiero hacerle alguna maldad. Entonces el Señor dice, pues lastimosamente la hermana Lucy todavía no ha aceptado que tiene eso, ¿no?
pues le da permiso a Satanás para que le haga algo. Pero si la hermana Lucy ya ha trabajado con el Señor, ya ha aceptado humildemente, dice, Señor, sí, yo tengo eso contra mi hermano. Entonces, el Señor Jesús dice, no, ella ya confesó, ya fue a hablar con el hermano o la hermana, tú no tienes entrada aquí. Yo estoy a cargo de ese asunto. Yo cargué con ese pecado en la cruz. Tú no puedes tocarla y él no puede tocarte. Ya está desatado ese asunto. Fin de la historia. Y la hermana Lucy está protegida, respaldada y está a cuentas con Jesús. Es un ejemplo. ¿Listo? ¿Se entendió? Tengo una No sé si pregunta hay algo que... Sí, señor. referente a eso que tú estás poniendo ese ejemplo. También podría llevarse como cuando uno, ¿cómo le explico? O sea, como cuando uno habla algo y también lo ata tanto, o sea, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque lo que uno también se dice lo ata acá en la tierra, se ata también en el cielo. Sí, toda palabra será escrita, toda palabra será registrada en el reino de los cielos. Y yo creo que sí, hermano Cira, claro. Eso, de hecho, sí, 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 porque es que eso tiene uno a veces cree que lo que uno habla no tiene como importancia a veces, ¿no? Eso, no, todo se anota minuciosamente, dice la hermana White. Es que a veces escuchamos a los hermanos, digamos, evangélicos, que ellos hablan y declaran. Y muchas veces uno habla y declara de un escrito está. También eso es lo que hace mover el brazo de Dios, lo que yo declaro que yo creo. ¿Mm? Entonces eso, como tú hablas, todo se lleva en registro. Entonces eso se lleva en registro y en cierta manera, digamos, mi poca fe o mi incredulidad hace que yo no mueva el brazo de Dios, ¿no? O que yo no esté a cuentas, como llamemos, que hay un pecado acariciado también y que hace que digamos, Dios no pueda actuar, ¿no? Entonces también, digamos, como tú decías, si yo tengo algo contra la hermana, he murmurado contra la hermana, he hablado contra la hermana, he hablado contra el hermano, lo que sea, es como que eso queda en el cielo y queda atado en el cielo. O sea, todo eso se tiene que poner a cuentas. Sí, y también, hermana Alcira, que su merced misma me ha enseñado es cuando uno repite palabras del enemigo, ¿sí? Sí, Eh, sí. eso queda anotado en el cielo porque no son palabras de Dios, entonces yo sí las repito y las creo, Y le creo además. al enemigo más que a Dios. Exacto, exacto. Entonces ahí, O no, sea, a veces el enemigo siempre usa a las personas más cercas, dependiendo de qué problema tengo yo. Digamos, si yo soy muy miedosa, entonces el enemigo sabe cómo atacarme para que yo no avance. Entonces me llena de miedos y yo no hago sino repetir lo que el enemigo habló a través de esta hermana o este hermano. Pero yo no voy a la palabra que la palabra dice que no temamos. Hombres, sí, hombres de poca fe, o sea. Entonces es como que a quién le creo y entonces todo eso es delicado porque todo eso queda atado. Era lo que yo un día les decía. Tanto Satanás registra como Dios registra, porque como Satanás nos acusa, abogado tenemos que nos defiende, pero cuando ya todo eso está como a cuentas. claro. Y él puede llevar ese registro y decir, "Mira, aquí el hermanito Esteban tiene miedo y dice que él no puede hacer esto porque tiene miedo. O sea, que él está incapacitado de por vida. Y claro, cuando presenta eso al cielo, pues el cielo dice, sí, concuerda, porque acá también está anotado. Ese asunto no está resuelto, está atado. Es una forma de decir asuntos resueltos o no resueltos en la vida de los creyentes. Eso sería O para sea la que palabra. tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿no? Que a veces somos muy rápidos al hablar. Sí, sí, eso es una gran enseñanza del Señor. Por tus palabras serás justificado, dice el Señor Jesús también en otra parte. O sea que la palabra que uno pronuncie, o sea, eso tiene una repercusión en la vida. El poder de la palabra. Bueno, Por eso hermanos, dice, sí, creo sí, que es en señora. Santiago, que Ujú. dice que varón perfecto es aquel que refrena su lengua, ¿no?
Sí, señora. Difícil, ese Santiago. músculo tan pequeño nos hace meter en tanto problema realmente. Sí. Y Santiago le dedica un capítulo a hablar de la lengua. Ujú. Y curiosamente, esa tribu que se perdió fue por causa de la lengua. Interesante. ¿Cuál tribu, Dan hermano? se pierde por eso, por la murmuración. Ah, ¿Cuál sí, sí. tribu? ¿Cuál tribu? La tribu de Dan. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante con las maldiciones generacionales. Y el por qué se pierde, porque esa tribu ya a la final no llega. Y eso es una maldición que hoy, inclusive, que ya empieza, nosotros estamos acarreando eso. Y es para que nos identifiquemos. Hermanos, pues sí, mire qué importante. Si usted no desata, o sea, el Señor nos dio el poder de hacerlo, de desatarlo, por su muerte en la cruz, o de desatar. Hay Tommy, asuntos pendientes, ¿sí? bíblicamente está cuando, ¿se acuerdan que el pueblo habla cuando iban a poner Inri, rey de los judíos? Y entonces Sí. ellos dijeron, no tenemos más rey sino al César. Entonces todo lo que ellos hablaron fue lo que les vino posteriormente. O sea, es por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hablas, porque eso queda atado en el cielo. O cuando dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre Eso. nuestros hijos. Todo, y mire todo lo que les vino. Entonces uno a veces habla y no sabe ni qué está hablando, y después, uy, pero ¿qué pasó? O sea, ¿usted qué habló? ¿Contra quién habló? ¿Qué hizo? Imagínense cuántas cosas tenemos sin resolver en los registros del cielo. Sí. Por ejemplo, si a mí alguien me injuria, entonces esas palabras de injuria yo las puedo atar, ¿cierto? En la tierra, ¿cierto? Pero si Se- usted está a cuentas con Dios, si no, usted de nada sirve esa oración. Ah, ya, entonces yo digo, pues en el nombre de Jesucristo ato todas esas palabras de injuria. Desata esa maldición o eso algo, si hay Ah, gracia ya, o sea, de digo, Dios. desato todas esas palabras malignas que me dijeron, ¿sí? Eso es. Sí, ejemplo, a mí a veces me dicen cosas y yo le digo, no, escrito está. Ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Sí, eso, Alguien eso. me mandó a decir que, o sea, entre comillas, yo estaba maldita, maldición. Yo le dije, no, la palabra del Señor dice que ha decidido bendecir a Israel. Y si Dios ha decidido bendecir, ¿quién puede maldecir? Nadie. En el nombre de Jesucristo reprendo todo lo que usted ha dicho. Y si he hallado gracia y estoy limpia y mis manos se hallan limpio, que así sea. Hay gente que manda, ¿por qué? Porque estamos haciendo la obra de Dios y claro, Satanás se levanta, pero si usted está a cuentas con Dios, si usted está limpio, si Dios le ha dicho a usted que viene bendición para usted, ¿usted a quién le tiene que creer? ¿A Dios o a Satanás? ¿A Dios? Adiós. Pero a veces nosotros le repetimos y repetimos porque alguien mandó a decir, Dios mío, o sea, voy a poner un ejemplo, yo salí para acá porque el Señor me dijo que saliera para acá porque se venían cosas difíciles. Yo le creí y avancé. Salí de Bogotá. Luego alguien, que no doy nombre, manda a través de alguien a mandarme una información que no sabe para dónde vine, que todo lo que me va a venir, que no sé qué. Entonces el enemigo que empieza a tratar de llenarme a mí en dudas y miedos y no creerle a Dios. Inmediatamente yo digo, Dios me habló, Dios me dijo las cosas, y voy desatando, pero depende yo a quién le creo o quién no le creo. O si alguien me viene a maldecir, yo también digo, si el Señor ha proferido bendición para con Israel, ¿quién podrá maldecir? Nadie. Y que el Señor más bien haga justicia entre esa persona y yo, y se encargue el Señor. Si mis manos se encuentran limpias, o sea, que si yo estoy a cuentas con el Señor, que el Señor se encargue. Hay un problema y eso es algo que bueno, no sé si alcanza a tocarlo en la tarde, que nosotros nos defendemos. Y acuérdese que hemos venido hablando de Job. Cuando yo me defiendo de los ataques que me están mandando, yo le estoy dando la entrada que juegue Satanás. Y entonces Satanás le dice a Dios, mire, se está defendiendo. O sea, yo no estoy dejando que Dios me defienda. Si mis manos están limpias, que el Señor se encargue. Y entonces, ¿qué sucede cuando Satanás vuelve y entra al juego? Va y busca a otra persona, viene y me ataca. Y yo no sé si ustedes no se han dado cuenta que el Señor me mostró un ejemplo de un pastor, que no voy a dar el nombre. Ese pastor ha sido muy atacado y es un hijo de Dios.
Y ahora que he estado estudiando lo de Job, el Señor me dice, él ha cometido un error y lo hemos cometido más de uno. Yo también me incluyo ahí. Es que cuando nos atacan, nosotros somos rapiditos para defendernos. Y acuérdense que ese fue un error de Job. Y Dios lo muestra para que nosotros no cometamos lo mismo. Entonces el pobre pastor viene una, viene otra, y entonces él cada vez que puede habla, y habla defendiéndose de lo que él hace y de lo que los demás lo atacan porque ellos actúan mal. Entonces, claro, viene ataque tras ataque, pero ¿qué hace uno? Siga trabajando usted, sea humilde, trabaje para la obra y deje que el Señor, como debió haber sido Job, dejar que el Señor se encargara y defendiera a Job. Y esa prueba de Job no hubiera durado sino 4 días y no por ahí unos 3 meses, 4 meses, creo que fue que duró. Así sucede en nuestra vida. Entonces, con la lengua, nosotros empezamos a atar y a darle cabida al enemigo y que empiecen a rebotar contra nosotros cosas que no sabemos cómo pelear, pero el Señor nos va mostrando a través de ¿qué? De las Escrituras. Amén. Bueno, sigamos meditando en ese texto. Aquí quedamos. Solo para terminar, hay que hacer la siguiente. Ya es un ejercicio, si quieren hacerlo ahora después de almuerzo, en la semana, aquí. La regla número 12. Ya hemos rastreado varios versículos que tienen la palabra llave, ¿ok? Y hemos dado ideas de posible explicación de lo que significa la palabra llave. Dice acá ahora, sustituye el símbolo por la explicación que encontraste. ¿Listo? Hay que sustituir acá, digamos, la palabra llave, por ejemplo, de las ideas que se dieron. Sustituye esta Por poder, palabra por ejemplo. por poder, por ejemplo. Entonces, en lugar de llaves, pon acá poder. ¿Sí? ¿Concuerda? ¿Tiene sentido? ¿O estoy asaltando aquí el significado? ¿Sí? Usted analiza. Puede poner las otras ideas, ¿sí? Acceso. Entonces te daré el acceso. Mire a ver si concuerda, si no. ¿Cuál es la que mejor concuerda? Y así usted va a analizar cuál es la que mejor cuadra, concuerda y la palabra, digamos, la que más concuerde. Puede ser que otra concuerde, sí, acá en este texto más. Pues esa es la explicación, la primera, la que, ¿sí? Pero también coja esta y sustitúyala, coja el otro texto y sustitúyala por la palabra. Entonces ponga acá acceso, poder, todo lo que dijeron, revelación, ta, ta, ta. Y ahí usted se va a enterar si cuadra, tiene un sentido, pues de estas palabras usted va a decir, uy, esta, llave significa tal cosa, tal cosa. Entonces, coteje los diferentes textos. Hoy solo vimos estos dos que estamos en el rastreo de qué significa la palabra llave en sentido metafórico. Dejamos un último texto, Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Ahí lo dejamos de ejercicio. 3 textos donde aparece la palabra llave. Apocalipsis 1:17-18, Mateo 16:18-19, Lucas 11:52. En esos 3 textos aparece la palabra llave de forma metafórica, simbólica. Entonces, su ejercicio es reemplazar estas palabras que pusimos acá por la palabra llave en cada uno de los 3 textos y usted va a elegir la mejor. Ojalá que el próximo sábado, pues, cada uno diga, yo encontré esta, yo creo que de todas estas que vimos, yo encontré esta, yo creo que la mejor que cuadra es esta, etcétera, sí. A ver si de pronto, pues, chévere que todos investigaran y a ver si llegamos a una misma conclusión. Bueno. Un aporte de la hermana Ruth por Sí. YouTube, Majestad, como Majestad. para reemplazar llave. Bueno, majestad. Tommy, pueden colocar Majestad. las citas en el grupo y las palabras que hemos puesto. Claro que sí. Ahora los Ok. colocamos para que. Majestad. Hay sinónimos de majestad también. Bueno, ahí están, mire. Y si se le ocurre otra idea también, ¿no? Que encontró otra palabra que más cuadra.
También Y si se pudiera, también puedes copiar las 14. leyes, Sí, reglas sí, de sí. interpretación. Sí, Sí, sí. Bueno, sí, señora. Listo. gracias. Bueno, el Señor los bendiga. Recuerden la tarde el tema maravilloso de las cadenas espirituales. Nuestra hermana Alcira va a dirigir con la ayuda del Señor Jesús. Quedan totalmente invitados. ¿Alguien quisiera orar para finalizar? Yo, Bueno, hermana Lucy, por favor. bueno, queridos hermanos, vamos a arrodillarnos porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se debe doblar delante de su presencia y pues es agradable o es bonito agradarle a Dios de esta manera y de muchas más. Bueno, excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos porque nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias porque nos revelas este tema, Señor, importantísimo, Padre, para que podamos comprender cómo está revelada la Biblia, para que mucho conocimiento o poco, Señor, se fortalezca en ti y podamos así encontrar las verdades que tú anhelas, Señor. Que no seamos engañados por falsos profetas, sino que en el nombre de Jesucristo creamos en tu palabra y podamos ser hacedores de ella. Lávanos, límpianos, Señor, quita toda esta inmundicia que aún hay en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, y borra todos nuestros pecados, Señor, y que cada día seas tú mostrándonos, revelándonos lo que hay en lo profundo del corazón, Señor, que seamos lavados, limpiados, purificados y santificados en tu verdad. Muchas gracias por esta gran misericordia y compasión para con todos los que estamos hoy día sábado adorándote, porque queremos la santificación, Señor, que cada día tú nos santifiques y todo para la honra y la gloria a ti, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos permitas almorzar y podamos ser fortalecidos y sanados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.